¿En verdad sabes quién es Hércules? Todo sobre sus 12 trabajos. Uno de los personajes más conocidos del mundo de la fantasía es Hércules, figura de la cual conocemos su historia gracias a diferentes adaptaciones que se han hecho en el cine y la televisión, principalmente la versión de Disney y la más reciente protagonizada por The Rock. La historia de este personaje es sumamente interesante y llena de aventuras, pero detrás de ella hay enseñanzas mitológicas que no debemos dejar de lado, llevándonos a grandes aprendizajes gracias a estas historias. El día de hoy te contaré sobre los 12 trabajos de Hércules y las posibles enseñanzas para los humanos en la actualidad. La historia de Hércules comienza con Zeus, el dios más grande de la antigua cultura griega, quien embarazó a Alcmena, una mujer mortal hija del rey Electrión de Micenas. Hera, la diosa esposa de Zeus, tenía celos de Hércules porque era hijo de Zeus y una mortal, y para perjudicarlo ayudaba a Euristeo, el rey que tomó el lugar legítimo de Hércules. Según la mitología griega, la vida de los dioses está llena de engaños y planes para quedarse con la mayoría del poder. Y esto sucedió cuando el héroe estaba por nacer, debido a que Zeus había dicho ante otros dioses que él dijo que naciera después de Perseo. Otro semidios en la mitología griega descendiente de Zeus se convertiría en rey. Hera, quien era esposa de Zeus, influyó para que otro semidios naciera 2 meses antes y fuera quien sería convertido en rey. Sin embargo, Zeus se enteró del plan, pero a pesar de su enfado, no podía retractarse de la condición para designar al próximo rey. Hércules no siguió siendo del agrado de Hera, quien provocó que el mismo héroe matara a su mujer, a sus hijos y a 2 de sus sobrinos. El semidios recuperó la cordura y al darse cuenta de lo que había hecho, huyó para vivir en tierras salvajes. Posteriormente fue encontrado por su hermano Ificles, quien le recomendó auxiliarse en el oráculo de Delfos para solventar su culpa, y fue quien finalmente le impulsó a realizar los 12 trabajos impuestos por Euristeo, quien por encargo de Hera le había quitado su legítimo derecho a la corona. Estos 12 trabajos serían el conjunto de tareas que llevarían a Hércules a librarse de sus actos y convertirse finalmente en un héroe, para obtener el lugar que le correspondía. Al mismo tiempo de liberar sus culpas, estos trabajos servían como una forma de obligar al héroe despojado a seguir la autoridad de Euristeo. El primer trabajo consiste en matar al león de Nemea, un monstruo creado por Hera, quien atormentaba al país, comiendo a sus habitantes y al ganado. Hércules trató de combatirlo acompañado de su arco y flechas, pero finalmente lo atacó con su maza, acorralándolo en una cueva y estrangulándolo con sus brazos. Según la mitología, la piel del león sirvió para confeccionar una capa y un casco que Hércules utilizó como prueba de su hazaña. Mostró su poderío a Euristeo, quien le prohibió a Hércules la entrada a Micenas. El segundo trabajo consistió en matar a la Hidra de Lerna, un monstruo reptil de varias cabezas que escupía un aliento mortal. La mitología dice que cada vez que Hércules cortaba una de sus cabezas, salían de su cuerpo nuevas cabezas. Para matar a la Hidra, Hércules pidió ayuda a su sobrino Iolao, quien encendió el bosque para poder utilizar los tizones y cauterizar las heridas de la Hidra antes de que salieran de ella las nuevas cabezas. Gracias a esta técnica, el héroe logró cortar la cabeza principal y enterró a la Hidra bajo una roca. Finalmente utilizó flechas envenenadas para matar a la Hidra. Euristeo utilizó como excusa para no reconocer la victoria de Hércules la ayuda que recibió de su sobrino. El tercer trabajo de Hércules consistió en capturar al jabalí Erimanto. Esta bestia tenía gran fuerza y para lograr capturarlo, Hércules debió ser más inteligente. El héroe provocó que el jabalí lo persiguiera a través de la nieve hasta cansarlo. El jabalí cayó de cansancio y de esta forma, Hércules fue capaz de capturarlo y entregarlo a Euristeo. Otra criatura mítica que tuvo que capturar por encargo fueron las ciervas del monte Serinia. Este monte era controlado por Hera, quien en dicho lugar refugió a las 5 ciervas de Artemis. Estas hermosas criaturas tenían cuernos dorados más grandes que los de los toros. Además, eran sumamente veloces. La dificultad de esta tarea
era que las criaturas eran protegidas por la diosa Artemis y tocarlas era un acto impuro. Además, las ciervas eran tan veloces que Hércules tardó un año persiguiéndolas y finalmente decidió herirlas con una flecha para capturarlas. Al hacerlo, Artemis y Apolo enfrentaron a Hércules para evitar que matara a las ciervas, pero al explicarles la razón de los actos y decirle que era un mandato de Euristeo, los dioses dejaron ir a Hércules. El quinto trabajo consistió en echar a los pájaros del lago Estínfalo, quienes llegaron hasta este punto huyendo de los lobos, escondiéndose en la espesura del bosque. Al tiempo, se convirtieron en una plaga de la cual Euristeo se quería deshacer. Para lograr este trabajo, Hércules construyó castañuelas de bronce para hacer un ruido tan ensordecedor que asustara a las aves. Ellas escaparon. Después de esto, Hércules utilizó sus flechas para acabar con las restantes. El siguiente trabajo consistió en limpiar los establos de Augías. Este trabajo, más que fuerza y astucia, fue designado por Euristeo para humillar a Hércules limpiando establos. Para hacerlo y no dañar su orgullo, Hércules consiguió un arreglo personal con el rey Augías para desviar el curso de los ríos Peneo y Alfeo con el excremento a cambio de un beneficio personal. El séptimo trabajo nuevamente consistió en capturar una criatura mítica, esta vez al toro de Creta. Por órdenes de Euristeo, Hércules capturó a dicha criatura con ayuda de Minos, pero finalmente logró esta tarea por sí mismo. El siguiente trabajo consistió en robar las yeguas de Diomedes, bestias que se alimentaban de carne humana. Para lograrlo, Hércules se enfrentó a Diomedes y finalmente lo usó como comida para las yeguas, quienes satisfechas fueron guiadas dócilmente por Hércules. El noveno trabajo enfrentó a Hércules con la reina de las Amazonas, Hipólita, para que Euristeo pudiera darle un cinturón a su hija. Hipólita aceptó dar el cinturón al héroe, pero Hera, disfrazada de amazona, provocó una batalla entre el semidios y el resto de las amazonas, quien al sentirse traicionado terminó por matar a Hipólita. El siguiente trabajo de Hércules consistió en robar los bueyes de Gerión, los cuales estaban bajo la custodia de Euritión. El guerrero enfrentó al custodio y a su perro Ortros. Gerión fue avisado y persiguió a Hércules, pero fue vencido por sus flechas. El onceavo trabajo consistió en obtener a Cancerbero. Esta tarea era robar el perro de Hades, rey del inframundo. Para hacerlo, Hércules recibió la ayuda de Hermes y Atenea, quienes fueron convencidos por Zeus. Al llegar al infierno, el héroe le pidió a Cancerbero al mismísimo Hades, quien le pidió no usar armas. Después de luchar con el perro con sus propias manos, finalmente dominó al Can y llevó a Cancerbero ante Euristeo, quien asustado lo devolvió a Hades. Finalmente, el doceavo trabajo consistió en robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Las manzanas doradas fueron regaladas a Hera por su boda con Zeus, quien construyó un jardín custodiado por un dragón y ninfas del atardecer. En su travesía, Hércules liberó a Prometeo, quien le recomendó no tomar las manzanas con sus propias manos, más bien pedir la ayuda de Atlas. Atlas aceptó a cambio de cargar momentáneamente el cielo sobre su propia espalda. El gigante trató de engañar a Hércules para liberarse de su tarea, pero el héroe se dio cuenta del engaño y engañó a Atlas, quitándole las manzanas para después huir. La historia mitológica de los 12 trabajos de Hércules son una muestra de cómo el ser humano lucha contra lo monstruoso y los hechos que no puede controlar para lograr el reconocimiento ante el Olimpo. El ser humano estaba desamparado ante la naturaleza y para llegar al Olimpo debía reflexionar entre el bien y el mal, dándole un importante peso a sus acciones. Pero el Olimpo no era muy diferente al entorno donde la humanidad se desenvolvía, debido a que al ser creados a imagen y semejanza de los propios dioses, también podían ser buenos o malos. Así la historia también relata a un héroe tratando de recuperar lo que le era legítimo. Sin embargo, es una muestra de lo difícil que es asignarle a los seres humanos lo que les corresponde, haciendo referencia a que deben luchar y trabajar para obtenerlo. ¿Qué es lo que más ha llamado tu atención en el video de hoy? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.